Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bueno, pues continuamos y un martes más es el momento ya de saludar a estas horas a nuestra psicóloga de cabecera, Ruth Fernández Matía. Ruth, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Paloma, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, encantados como siempre de saludarte y de escuchar pues todos estos consejos que nos acercas cada semana, recomendaciones muy interesantes y temas, la verdad, pues de lo más variado y que yo creo que nos vienen muy bien a todos. Hoy precisamente, Ruth, nos vas a hablar de algo que yo creo que va a ser interesante para todos nuestros oyentes. Hoy creo que nos vas a hablar de esto que se conoce como ruido mental, ¿no? Sí, además se oye bastante, ¿no? Últimamente la gente habla de lo que es, pues todo ese autodiálogo, ¿no? Interno que tenemos en la cabeza y creo que todos a lo largo de nuestra vida y depende de los días tenemos más o menos ruido mental. Entonces vamos a intentar a ver si nuestros oyentes cogen alguna estrategia, algún recurso para poder tanto parar ese ruido mental, saber un poco lo que es. Uh-huh. Y bueno, el ruido mental básicamente es ese diálogo, ¿no? Interno y constante que tenemos en nuestra cabeza. Yo a veces digo, es como si tuvieras unos cascos, ¿no? Puestos ahí en tus orejas y estás constantemente oyendo instrucciones desagradables, a veces culpas, momentos, ¿no? Que dependiendo qué situación te culpabilizas. Empiezas a pensar en miedos, incertidumbres, es decir, en esos cascos constantemente en tus orejas te estás diciendo muchísimas cosas. Tú piensa, Paloma, que más o menos la neurociencia nos dice que tenemos en torno a 60.000 pensamientos al día. Al día. Entonces, uh-huh. Sí, al día, o sea, escribimos libros enteros. Sí. Claro, entonces, lo que intentamos, o lo que además una de las cuestiones en terapia es llevar a esos 60.000 pensamientos a que sean a ese minimalismo, ¿no? A intentar de ahí llevar muchos a esa basura, a ese vertedero mental. Entonces, si de esos 60.000 pensamientos que tenemos al día, Paloma, la neurociencia también nos dice, oye, de lo que piensas, un porcentaje muy elevado, casi un 90%, se te va a repetir al día siguiente. Entonces, si empezamos a pensar y en ese ruido mental, en esos cascos que llevamos en nuestras orejas, nos culpabilizamos por situaciones, tenemos miedos a situaciones del futuro, a incertidumbre, o más con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Llevamos un año arrastrando más las preocupaciones económicas, laborales, constantemente llevamos uh-huh. unos cascos ahí que nos están uh-huh. todo el día hablando. Entonces, si me hablo, que eso es muy importante, ese ruido mental, depende cómo te hables, al día siguiente vas a volver a repetir esos pensamientos en un gran porcentaje. O sea que es un poco ese run run que tenemos todos, que nos acompaña constantemente y que nos impide muchas veces estar en calma, ¿no? Estar en paz con nosotros mismos, porque nos torturamos con muchas de nuestras cosas, ¿no? De nuestros fantasmas. Claro, es que ese ruido mental es una gran interferencia, Paloma, que está en nuestra mente y ojo, es que nos lo creamos nosotros mismos, porque uh-huh. las situaciones, como digo yo, vamos a dividirlas en las que están en nuestro control y no control. De las situaciones que no dependen de nosotros, nos vamos provocando con pensamientos de futuro también esos miedos, ¿no? Entonces, claro. Y que a veces nos preocupamos a lo mejor excesivamente por cosas que no tienen tanta importancia, ¿no? Pero sin embargo las tenemos ahí en la cabeza y nos están machacando constantemente. Claro, pues mira, lo que decíamos, de esos 60.000, 70.000 pensamientos que tenemos al día, también nos dicen, oye, que solo de todo lo que piensas, Paloma, un 5% llega a ocurrir de verdad. Si un día te dedicas a escribir todo lo que piensas, casi solo un 5% es lo que va a ocurrir de verdad. El resto es todo invención tuya. El resto, es decir, ¿qué te provoca el ruido mental? O sea, ¿qué causa ese ruido mental? Pues realmente son hechos del pasado, que a veces nos torturamos de ¿y si hubiera hecho esto? ¿Por qué no actué de esta manera? ¿Por qué no haría las cosas de esta otra? ¿No? Como que te refieres mucho al pasado, ¿no? ¿Y por qué tenemos esa tendencia, Ruth, a mortificarnos tanto con ese tipo de cosas que a lo mejor ya no tienen solución a día de hoy, pero que siguen haciéndonos ese daño en la cabeza, ese daño mental? Claro, porque, Paloma, la cabeza, tú piensas que nuestra mente está preparada para la supervivencia. Entonces,
la mente tiende siempre a estar en negativo, nunca va a estar en positivo, porque gracias a estar en negativo, la especie humana ha sobrevivido. Gracias a los acontecimientos que hemos vivido en el pasado, nos han hecho prever los posibles adversidades del futuro. Entonces, nuestra cabeza siempre, además es una pregunta, como digo yo, de examen PIR, ¿no? Me acuerdo cuando estudié el PIR, que características de los pensamientos negativos. ¿Cómo son? Automáticos, es decir, los pensamientos negativos se nos disparan solos. Yo no hago por pensar en negativos, ¿qué me viene? Es como es una prevención, ¿no? Sí. Estoy preveyendo el futuro. Pues antiguamente si venía un león o venía el bando contrario a atacarnos, pues teníamos que prever, ¿no? Y construíamos murallas o construíamos o planificábamos la guerrilla, ¿no? Pero es que ahora eso no pasa, no tenemos ningún león, nadie que nos esté atacando. O aunque nos ataquen, es lo que digo yo y en consulta, y que para que nuestros oyentes lo entiendan, para calmar un poquito ese ruido mental es dividir las cosas en las cosas que están bajo tu control y las cosas que no están bajo tu control, porque aunque tú hayas tenido, imagínate, una discusión o un problema que pues de tema laboral o un conflicto laboral, hay partes, imagínate, que no están en tu control, que tú no puedes gestionar. Entonces, ¿de qué te sirve pensarlo? Claro. ¿Es un pensamiento útil? Eso, ¿es un pensamiento válido? ¿Te lleva a algo? A nada. A nada. Entonces, yo siempre digo, y yo incluso me lo imagino, hago como mi mente una papelera mental y digo, esto es basura, y me lo llevo como en un ordenador para la papelera, ¿no? Es como lo descarto, lo dejo pasar. Es como, o sea, la frase que digo yo, muy mítica mía, que es que todo fluya y nada influya. De hecho, lo tengo puesto en la pared en la consulta. O sea, todo fluye cuando lo sueltas. Si no lo sueltas y lo dejas marchar, no fluye. Claro. ¿Y de qué más modos podemos reducir, Ruth, ese ruido mental? Primero eso, ser conscientes de que hay cosas, tanto el pasado como el futuro, porque realmente mucho ruido mental que tenemos es referente al pasado y al futuro. Entonces, ser conscientes de que mi pensamiento yo tengo que llevarlo al presente, a un pensamiento válido, a un pensamiento útil, a pensamientos que me generen conductas, porque a día de hoy sí sabemos que lo que podemos controlar son las conductas. Los pensamientos no los puedo controlar, los pensamientos según la situación que esté viviendo me van a venir. Si tengo por ejemplo, estoy pendiente de una prueba diagnóstica, pues es que es normal que me vengan pensamientos de ¿y si tengo algo malo? O si tengo un familiar pendiente de una PCR, ¿y si da positivo? Es que esos pensamientos es imposible controlarlos por la situación que te acontece, te va a venir. Entonces, a nuestros oyentes decirles, acéptalos, déjalos marchar. Es la frase que te digo, cuando fluye es cuando lo sueltas, ¿no? Déjalo marchar, está fuera de tu control, acéptalo, no depende de ti dar positivo o no, o que te cojan, a lo mejor, ¿no? Que decidan en un trabajo coger a uno o a otro. Tú has hecho la mejor entrevista de tu vida, ya no depende de ti, es decisión del otro. Entonces, descartamos, ¿vale? Como estrategia a esa papelera mental, a esa basura mental, todos los pensamientos que no son útiles, que no son válidos, que no nos llevan a ninguna acción en el presente. El futuro, pensar en el futuro no te lleva a ninguna acción. Tener un miedo, ¿a qué acción te lleva? Puedes tener un poco de prudencia, decir, bueno, voy a intentar hacer esto por sí, pero es lo que decía antes, ¿no? De antiguamente la supervivencia, que sea un miedo preventivo, no un miedo patológico, claro, ¿no? Claro. Eso y es. tener claro lo que tú dices, Ruth, que aquellas cosas que no podemos controlar, ¿no? Es un poco absurdo que estemos dándole vueltas y estemos preocupándonos con todo el daño que eso nos hace, ¿no? Cuando no se puede controlar algo, se nos escapa a nuestro alcance, pues es verdad que hay que intentar controlar esos pensamientos, que no es fácil, ¿eh? Que es muy fácil aquí no es fácil, decir por las eso, cosas. Claro, la teoría es muy fácil, pero luego es verdad que en la práctica cuesta mucho. Cuando estamos preocupados por algo, hay algo que, bueno, pues nos incomoda, nos perturba esa paz, es verdad que es muy complicado librarse de ello. Por eso, por ejemplo, Paloma, una buena estrategia, yo siempre recomiendo, el escribir es súper terapéutico porque descargamos la mente. Si tenemos alguna preocupación, intentar escribirla, sacarla fuera de nuestra cabeza. Eso ayuda a que fluyan. Luego es verdad que en consulta, y lleva bastante, o sea, lleva algún par de sesiones de entrenamiento,
donde yo enseñamos en el centro estrategias para aceptar el pensamiento y dejarlo marchar, ¿no? Para que no te enganches ahí a nivel emocional. Claro. Es un poco como, no engañar al cerebro, pero es como si yo te digo, mira, el cuerpo puede hacer dos cosas a la vez, es decir, tú puedes cocinar y hablar a la vez, o puedes conducir y incluso hablar por el móvil, ¿no? O pues el cuerpo puede hacer dos cosas a la vez, pero el cerebro no puede enfocar eficazmente en dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, te lo pregunto a ti, Paloma, y que lo hagan nuestros oyentes. Si yo te digo que me digas qué comiste ayer, a la vez que dime el abecedario al revés, intenta decírmelo, Paloma. Pues es imposible, imposible, vamos. Empiezas Z, X, Y, te pierdes porque tu foco de atención está en un punto, ¿vale? Claro. Entonces, el cerebro no puede enfocar eficazmente en dos cosas al mismo tiempo. Si estás pensando en qué comiste ayer y a la vez estás haciendo una distracción mental muy fuerte, pues un pensamiento elimina al otro. Entonces, es un poco jugar con ese tipo de cosas. Por eso, por ejemplo, la bobada de hacer el abecedario al revés, que yo siempre la recomiendo, hace que un poco sustituyas cuando estás en bucle, con mucho ruido mental, practica el abecedario al revés. Ya verás cómo eliminas un poquito ese bucle. Funciona, es una práctica de andar por casa, pero funciona. Bueno, pequeños truquitos, claro, que nos pueden ayudar en esos momentos, ¿verdad? En los que tenemos demasiado ruido en nuestra cabeza y esos pensamientos nos están haciendo daño y bueno, pues gracias a eso a lo mejor nos podemos evadir un poco. De todos modos, Ruth, lo que decimos, no es una tarea nada sencilla, que aquí, bueno, pues es verdad que lo contamos, lo cuentas tú, que eres la experta, bueno, pues de una manera muy sencilla, es una tarea muy complicada en muchos casos, cuando efectivamente estamos pasando por un mal momento, tenemos muchas preocupaciones serias en nuestro día a día y hay mucha gente que tiene que recurrir a ayuda profesional, ¿no? Vamos a recordar dónde estás, Ruth, dónde os encontráis en la clínica para aquellas personas que a lo mejor pues necesiten esa ayuda de un profesional. Sí, siempre pueden buscarnos. Bueno, en internet el centro se llama psicologiamatia.com y bueno, estamos en León, en Cardenal Lorenzana, número 4. Y en la página web pueden escribir ahí un número de teléfono o un correo electrónico y de verdad yo siempre contesto todas las dudas que me escriben por correo electrónico, incluso pues a día de hoy por WhatsApp o que te llaman. Yo no tengo ninguna duda en explicar porque a veces la gente no sabe que si tiene que ir al psicólogo, si no, qué le pasa y les explico un poco lo que dependiendo del caso, pues yo siempre explico. Con mis compañeras explicamos por teléfono un poco cómo trabajamos o lo que va a aprender o para qué le va a servir, ¿no? Porque es verdad que ahora, por ejemplo, he hablado y he dado 4 pinceladas de lo que es el ruido mental, pero hay que ir más allá, ¿no? Hay que trabajar mucho pues el tema de mindfulness, el tema del tema cognitivo de los pensamientos, eso abarca muchísimo, pero pues eso nos lleva a un par de sesiones, explicar y trabajar, ¿no? Con el paciente, todo eso, contando que no haya cosas de atrás, ¿no? Claro. Bueno, que siempre estamos ahí para ayudar y que cualquier persona puede escribirnos, puede llamar y preguntarnos o contarnos el caso y yo se lo enfoco, pues eso, bueno, pues de una manera terapéutica. Se agradece tantas facilidades y tanta ayuda y todos los martes aquí en Onda Cero, La Bañeza y Astorga, que sabemos que es una sección que se sigue con mucha atención y que gusta mucho, algo de lo que nos alegramos muchísimo. Pues Ruth, como siempre, un placer escucharte y ya sabes, te esperamos dentro de 7 días, el próximo martes. Perfecto, Paloma, buenas Gracias, semanas. Igualmente. Gracias.